Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Nuestras vidas, tú lo llenas todo, Señor, en ti tenemos todo. Eres nuestra plenitud, Señor, gracias. En estos momentos pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, espirituales, para recibir de tu palabra hermosa, papá, que la necesitamos, Señor. Te pedimos que obres conforme a tu voluntad y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de tu Hijo, Señor. Te lo rogamos, papá, porque queremos y anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos aprender más de ti, conocerte más, Señor, porque necesitamos hacerlo. Necesitamos conocer a ese Padre que nos ama, que nos corrige, que nos disciplina, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Queremos escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga al pastor. Amén. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias por la presencia de nuestros hermanos. Le damos gracias también por el fervor de la alabanza. Ver cómo ustedes también participan del cántico, que es muy importante, porque no tan solo la que está acá en el altar o el que está en el altar viene a rendirle culto al Señor, sino que todos ustedes también. Así que por eso Dios les bendiga a todos. Vamos a darle gracias al Señor por este día que tenemos, un día hermoso que Él nos dio, un día más y un día menos. Un día más en nuestras vidas y un día menos que nos queda para estar en su presencia. Así que nos estamos preparando para que después no nos encontremos con sorpresa. Nos estamos preparando haciéndole caso, siendo obediente, no siendo murmurador ni murmuradora, no hablando por la espalda, hablando siempre de frente, porque son cosas que son abominación para el Señor. Porque siempre cuando usted murmura de una persona, de un hermano, usted está poniendo enemistad entre los hermanos del Señor. Así que oramos por ellos también para que empiecen a leer la palabra, estudien la Escritura, y para que cuando abran la boca sea con temor a no caer ofendiendo al Señor o a sus hermanos. Hoy día justamente vamos a tener una enseñanza prácticamente, porque la palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos redarguye, nos enseña a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos proveedores, nos enseña todo lo bueno y todo lo de buen nombre que viene de parte del Señor. Entonces usted va a abrir su Biblia ahora en Proverbios 15, 22. Proverbios 15, 22. Y le vamos a dar lectura de inmediato al versículo 22 del capítulo 15. Dice así, 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Amén. Ahí va a estar la palabra, juntamente con otros versículos que vamos a ir repasando. Pueden tomar asiento. Y leo, dice, los pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? En el alma. ¿Ya? Ahí están los pensamientos. Son frustrados. O sea, no tienen efectividad. No cumplen su cometido. Donde no hay consejo, donde no hay oído principalmente a la palabra del Señor.
donde no se escucha a aquellos que tienen más conocimiento, más experiencia y una vida más prolongada. Más en la multitud de consejeros, dice la palabra, se afirman. ¿Qué se afirman? Los pensamientos. Cuando usted tiene algún pensamiento en su mente, ese pensamiento, para ser desarrollado, para no fracasar, tiene que estar bien dirigido y de acuerdo a consejos que nos da la palabra, en este caso, o personas con experiencia. Y hay consejos que son prácticos, que son buenos, que escuchamos, dice, cuando hay multitud de consejeros, donde usted escucha la palabra, escucha el consejo y lo que le recomiendan a realizar. Por eso siempre a los jóvenes, a los que están entrando ya en la edad madura, a los que están saliendo de la adolescencia, incluso a los que están en adolescencia, los padres siempre le aconsejan, porque los padres tienen un paso más adelante, o mucho más, que es la experiencia de vida, que ellos han pasado por lugares donde no quieren que sus hijos pasen. Entonces, cuando viene un consejo de una persona que tiene conocimiento en base a lo que ha vivido, es bueno, pero también es bueno cuando el consejo viene de una palabra que conoce la palabra de Dios. Y ese consejo no va a ser frustrado porque va a cumplir la orden que le da a usted como pensamiento y lo lleva a la vida. Porque cuando toma vida el pensamiento, cuando usted lo ejecuta. Y lo va a estar haciendo con consejos, con sabiduría, y va a tener, digamos, el objetivo por el cual fue creado. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces a usted o a mí nos han aconsejado personas que uno lanza una idea al aire y empiezan a trabajar esas mentes que son sapiensales, superiores, que tienen experiencia, que tienen estudio y que tienen una buena relación con su vida, que nos han recomendado hacer esto y lo otro? Conozco una historia de un joven que a los 19 años, por no recibir el sabio consejo, tuvo un problema, y un problema grave. Se entusiasmó con una jovencita. Ambos no siguieron los consejos de la madre, ni del padre, de uno de los otros. Porque cuando hay un varón, el consejo va del padre, pero cuando hay una mujercita, el consejo va de la madre. No hicieron caso y cayeron en pecado, y ella quedó embarazada y tuvo el hijo. La consecuencia de una mala acción por no haber hecho caso a sus padres trajo a la vida un niño que llegaba con un problema, porque a la postre, cuando son muy jóvenes, no tienen experiencia en la vida, ellos creen que todo es color de rosa, pero se encuentran posteriormente que tienen que enfrentar compromisos de la paternidad, y la mujercita compromisos de amamantar y criar a un hijo. Y se quiebra la relación porque el joven que se creía Superman, se creía conocedor de la vida, se dio cuenta que por no haber hecho caso de unos consejos que le dieron no tan solo sus padres, sino que sus profesores, duraron muy poco y se separaron. ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen guardado y en el momento oportuno que dice la Escritura, hubiesen tenido una relación normal, se hubiesen casado responsablemente, cada uno con su trabajo, o en este caso el hombre con su trabajo, o tal vez con un oficio, una profesión, y que hubiesen llevado a cabo lo que había en su corazón? Habría sido diferente porque escucharon, primero, el hombre, para sostener a la mujer, tiene que tener un empleo. Segundo, si quiere tener familia, tiene que tener un hogar.
Tercero, si quiere tener en honor a su esposa, tiene que proveerle para lo que ella anhela. Entonces, cuando se llega a la madurez y se tienen esas cosas, viene la bendición de Dios, porque están actuando conforme a consejos de personas que son conocedoras de la palabra y de sus padres. Por eso dice el sabio consejo, hace que se perfeccione los sueños. Se cumple con lo que uno tiene en la mente. El pensamiento toma vida. Y si ese pensamiento fue bien planificado, fue estructurado, va a tener éxito en la vida. Por eso, hermanos, ¿cuántas veces yo he aconsejado gente, a personas? Y consejos que han sido respaldados por otros siervos del Señor. Pero no somos responsables si no hacen caso. Cada cual es dueño de sí mismo y de ejecutar lo que cree que está bien. Porque ni Dios se mete en mis ejecuciones y lo que yo quiero hacer, sino que Dios me aconseja a través de la palabra, pero si yo no quiero ejecutar lo que dice la palabra, voy a hacer lo que yo estimo que está correcto y Dios me va a dejar. No me lo va a impedir, porque Dios respeta nuestra libertad, que muchos le llaman libre albedrío. Entonces, hermanos, muchos hemos escuchado varias veces un refrán muy famoso que hay: el que no escucha consejos no llega viejo. El que no escucha consejos no llega viejo. Eso no está en la Escritura intrínsecamente, pero tiene mucho de verdad. Escuchar a los padres es lo más hermoso que puede tener un hijo. Porque tal vez el hijo no va a pasar por las cosas que ha pasado su padre. Y tal vez no va a pasar lo que ha pasado su padre porque ha aprendido la lección. Porque ha visto que a veces la vida ha fracasado, matrimonios han fracasado, que hijos distantes son criados por otras personas y no tienen la cercanía de una madre o de un padre. Y crecen con una especie de disconformidad en la vida, donde muchas veces Dios es el que paga las consecuencias. ¿Por qué Dios me trajo a la vida? ¿Por qué Dios no permitió que mis padres se separaran? ¿Por qué Dios tal cosa? Y Dios no tiene la culpa. Fueron las malas acciones y lo malo que quiso hacer la gente. Y vemos que muchos niños o jóvenes a veces no tienen la figura paterna que deben tener o la figura materna que deben tener. Allí hay un familiar amoroso que los acoge y Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque les da alimento, los hace estudiar, pero ese joven va a tener a su alrededor muchachos que pueden tener padres y madres por una mala elección o por una mala acción que no se recibieron consejos oportunos. Se fracasa cuando no se escucha, hermanos. Siempre es bueno tener multitud de consejeros, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y siempre es bueno escuchar a aquellos que han vivido experiencias por las cuales tendrán que pasar sí o sí. Ninguno está exento de vivir experiencias malas, porque es la escuela de la vida en la que nos enseña. Es que cuando caemos a un hoyo, nos salimos del hoyo, pero le hacemos una cruz al hoyo para nunca más caer en el mismo. Esa es sabiduría. Pero hay algunos que caen 1, 2, 3 veces al mismo hoyo. Es porque no escuchan o no quieren escuchar. Por eso dice la palabra, el que no escucha consejo no tendrá larga vida, porque andará buscando el peligro, andará buscando cosas que no le son gratas ni buenas para su vida. A nuestro alrededor hay muchas personas que han triunfado, muchas personas que han oído la voz de la sabiduría del consejo, muchos jóvenes que han luchado contra a veces las circunstancias que les da la vida,
pero se han parado en la brecha y han dicho, no, mi sueño es ser tal cosa, y ha seguido ese pensamiento hasta que le da vida. Jóvenes profesionales, que conozco varios, que contra viento y marea sacaron sus estudios y buscaron sus buenos trabajos y fueron respetados porque tenían detrás de ellos un cartoncito que tanta importancia le dan los empleadores. Ingeniero, abogado, doctor, contador auditor, títulos que dan muestra del respaldo que ellos tuvieron para ejecutar ese oficio. Por eso, hermanos, la importancia de tener un buen consejo, la importancia de ver cómo se van cumpliendo los trámites, los plazos y se ven buenos frutos. Hoy en día la palabra del Señor nos aconseja. ¿Quieres tener éxito en tus pensamientos? Como recién decía, ¿quieres que tus pensamientos no se frustren? Que tus planes que están en tu corazón, impulsados por algo interno que tú tienes, tenga éxito. Entonces, hazte asesorar por buenos consejeros. Hazte asesorar por personas que tienen más conocimiento y experiencia que tú. La Biblia nos ordena a los padres que debemos educar a nuestros hijos. Es la obligación que tiene todo padre, dar una buena educación a un hijo para que el hijo crezca en conocimiento, porque después ese hijo va a volar, va a dejar el nido vacío, pero van a salir volando a buena altura porque se le entregó un buen respaldo, una buena enseñanza y se les dijo cómo enfrentar las diversas situaciones. ¿Por qué quise yo conversar esto? Ayer tuvimos un día hermoso, un día donde esta comuna celebró su Te Deum, acción de gracias a Dios por la patria. Y podemos ver cómo habían muchos jóvenes en un coro, como también habían ancianos, que habían jóvenes también realizando algún tipo de trabajo. Por nuestra parte, habían jóvenes también ayudando en la filmación. Y le damos gracias a Dios porque ahí hay una enseñanza. Porque jóvenes de esa misma edad, en esos momentos, estaban cometiendo fechorías. Estaban afectando a personas, robándoles. Con 15, 16, 17 años. Y veíamos jóvenes en acción, que se movían para allá, estaban preocupados de salir bien, todas esas cosas, porque tenían un peso dentro de sí que no le estaban sirviendo al hombre, sino que a Dios. ¿Por qué? Porque reciben instrucción de sus padres o de las predicaciones o de los señores que tienen más consejo, sabios. Y yo dije, ¿qué falta le hace esto a nuestra nación? ¿Qué falta le hace esto a los padres? ¿Qué falta le hace este conocimiento a los jóvenes que están todavía dependiendo de sus padres? Que comen gracias a lo que sus padres les dan. Que están estudiando gracias al respaldo que sus padres les dan. Que cubren sus necesidades en algunos casos. Qué importante es que la familia empiece a retomar la obligación que Dios le entregó. Porque en estos tiempos la familia está disgregada. La familia está sufriendo violencia. Está siendo reemplazada por costumbres y enseñanzas de hombre, donde el modelo que necesita tener el hijo hombre ya no lo tiene. Y usted se confunde cuando anda en la calle viendo jovencitos de 15, 16, 17 años cometiendo fechorías. O niñas de la misma edad hablando la cintura hacia abajo, sin respeto por los mayores.
¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los padres? ¿De qué están preocupados los padres? Van a tener que dar cuenta ante Dios de sus hijos, porque los hijos son bendición de Dios, donde nosotros daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en su vida, para que sean hombres de bien, para que sean hombres sensatos, hombres que cumplan su rol de hombre, que lleguen al casamiento con una mujer, ambos se unan en una sola carne y tengan fruto de ese amor. Es lo que Dios ordena en su palabra. Al igual, hermano, que tenemos que mirar hacia el interior de la vida cristiana. Escuchar los consejos de aquellos sabios que conocen la voluntad de Dios. Y no siempre debemos escuchar los consejos de los que llamándose cristianos, de los que llamándose hermanos, siembran disensión, violencia, enemistad, rechazo. Usted dentro de su corazón tiene a alguien que le dice lo que debe hacer y no debe hacer. Es el principal consejero. Y él lo puso Dios en su corazón. Escuche primero la voz de su interior, repase la palabra de Dios y vea que si lo que se está diciendo es lo que dice Dios o no. No se rija por consejos de personas irredentas, que pueden tener un consejo, digamos, respecto a qué, a lo que está aconteciendo en la vida cotidiana que ellos tienen, un consejo en parte técnica, a la diferencia que hay en estos días respecto a todo lo que es la ciencia, pero nunca le van a dar un consejo que venga de la palabra de Dios, porque la mayoría que adoran la ciencia son ateos. No tienen temor de Dios. Colegios que están hablando cosas que no vivieron, que están envenenando la mente de los jóvenes. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestro país está dividido en dos: los buenos y los malos. ¿Quién dice que son los buenos? ¿Quién dice que son los malos? Somos todos pecadores, todos malos, que no hemos logrado en 50 años en ponernos de acuerdo y hacer cosas para que este país sane. Porque en algún momento una persona le envenenó la mente a un hijo que nunca vivió lo que muchos vivimos. Y creció ese hijo con violencia, con deseos de odio, con deseos de diferencia con mucha gente. ¿Y de quién fue el problema? De malos consejos. No se habló de otra cosa, de unidad, como estamos buscando nosotros los cristianos, unidad para unir a este país que está dividido. Amor y odio. No importa si muere o no muere, pero tienen que pagar los que hicieron esto. Venganza. No hay perdón en el corazón. ¿Qué está viendo la juventud hoy en día? Diferencias que llevan incluso al combate entre otras personas. No hay un razonamiento de temor a Dios. No consideran a Dios para nada, hermanos. Piensan que van a vivir por la eternidad. Piensan que ellos van a ir donde saben o creen que van a ir. No piensan que están respirando gracias al autor de la vida, pero que en algún momento van a partir y nadie, y le digo nadie, recalcándolo, lo va a librar. No va a existir ningún movimiento que lo vaya a librar. ¿Qué hace falta? Que mediten, se miren hacia su interior y que vean si le está haciendo un bien el odio o no. El odio engendra odio, envenena el alma
y echa a perder la vida. Malos consejos. Oye, no te juntes con esto porque es amarillo, es verde, es rojo, es azul. No escuches a esto porque estos quieren esto y no es lo que nosotros queremos. ¿Quién puso eso en la mente de este país? ¿Quién empezó a dar esos ejemplos a nuestros niños? Donde está la raíz es de aquellos que erróneamente están enseñando cosas que escucharon y no las vivieron. Que escucharon de alguna persona que estaba insatisfecha, herida, enojada con un sistema y sembró eso en ese corazón. Y ellos quieren envenenar a los niños. Es una lucha constante. No quieren entender. No les ha amanecido que alguien quiere que este mundo perezca. Alguien nos odia. Alguien quiere eliminar la imagen de Dios que hay en cada ser humano. Alguien quiere hacer fracasar el proyecto de Dios en los seres humanos. Algunos dicen, no, el mal está en nosotros. ¿Pero quién lo engendró? ¿Quién ejecutó el primer acto de pecado? ¿De dónde vienen esos malos consejos? ¿De la luz o de las tinieblas? Piensen un poco. Así como hay un ser que nos ama y nos anhela celosamente y quiere que nadie se pierda, hay otro que lo único que quiere es que todos nos perdamos. No quiere estar solo en el lugar donde va a llegar. No quiere estar solo. Quiere irse bien acompañado. Y eso está en el libro más sabio que puede existir en la tierra. No existe otro libro como este. Yo lo digo y no me canso de repetirlo. Un libro que está cumpliendo, pero al pie de todo lo que está escrito cientos de años, miles de años atrás. Ninguno quiere creerle de aquellos ateos, agnósticos, aquellos que no creen ni en sí mismos, se miran al espejo y se retan, ¿y quién eres tú? No quieren entender que todo eso está escrito. Incluso se nos da un consejo, el consejo más sabio que puede existir, de alguien que es más sabio que todos los sabios. Arrepiéntete y conviértete. ¿Para qué se han borrado tus pecados? Y que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerios. No quieren entender que hay un ser que ha sido ofendido. Un ser que está enojado con el pecador. Un ser que lo único que quiere es que el pecador se arrepienta para enviarlo a su Hijo, Jesucristo, para que Jesucristo le muestre al Padre y pueda tener vida. Prefieren leer libros de Confucio. Prefieren leer libros de Mahoma. Prefieren leer libros de Zoroastro. Pero no ven el libro de los libros más vendidos en la historia de la humanidad, donde Dios tiene su palabra central. Y el mejor de los consejos que tiene dice ahí, porque Dios envió a su Hijo para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios a los que estamos acá, amó Dios a los que están afuera, amó a Dios a los que le rechazan, que ha enviado para darle una oportunidad en sus vidas de conocer al Hijo de Dios que vino a pagar la deuda que nosotros teníamos. Y Él vino y lo hizo, cumplió y ganó. Entonces Dios dice, el que quiere tener la vida, tiene que ir a mi Hijo. Porque sin Él no hay vida. Porque Él da vida y vida en abundancia. Y Él nos va a defender, porque no hay nadie más grande que Él. El enemigo ya fue vencido. Tenemos que pasar al campo de los vencedores. Tenemos que salir donde están los perdedores, los que están en tiniebla, los esclavos. Tenemos que salir de ahí para llegar a la luz.
del buen consejo, de la vida, donde podemos engendrar gente sabia, con conocimiento, sabia con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, de hacer cosas que no ofendamos a Dios, al prójimo, a nadie, hacer las cosas bien. Por eso, hermanos, tenemos que poner a Dios en primer lugar. El mejor de los consejos. Dios es el primero. El que no puede ser reemplazado. El único. Tenemos que acordarnos de Él al levantarnos, al acostarnos, al iniciar un proyecto, al iniciar un trabajo y a darle el tiempo que le corresponde a Él. Tener a Dios en todas nuestras acciones, recordando lo que tenemos que hacer cuando viene la palabra a nosotros. Por eso cuando la gente conoce a Dios a través de la Escritura, se enamora de la Escritura, se enamora de Jesucristo y empieza a servirle, deja todo de lado. No deja sus obligaciones, pero Él ocupa el primer lugar de los consejeros que necesitamos. Si Dios me dice en la Biblia, aconsejándome, no mates, no voy a matar. ¿Por qué me lo dice el autor de la vida? No robes, no voy a robar, porque Él quiere que sea un hombre honrado, una mujer honrada. No blasfemes contra tu prójimo, no voy a andar pelando a medio mundo. Tener a Dios como primer ser en nuestra vida es seguir los consejos que Él nos da. Y esos consejos están en la palabra de Dios. Muchas veces hay algunos que fracasan los proyectos por no haber hablado primero con el Señor de los proyectos. Y han fracasado y han quedado en el camino por hacer las cosas según ellos mismos, sin haber tenido el consejo que Dios da a las personas y les da los talentos y las capacidades para realizar cosas que otros no pueden. El consejero principal es Dios. Él está en el primer lugar. Salmos 37, 5. En este salmo, que es cortito, el Señor nos dice así: encomienda a Jehová, ¿qué cosa? Tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Por qué en Él? Y Él hará. Confía en Él y Él lo va a realizar, Él lo va a hacer. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿En quién? En Dios. Esperar en Dios. Nos dice la Escritura. No alteres con motivo del que prospera en sus caminos, porque el hombre que hace maldades, ¿qué pasa con él? Está bajo ira y desecha el bien. No sigas consejo del hombre malo. No vayas a golpear puertas sin antes haber golpeado la puerta del Señor. Eso lo dice el libro más sabio que puede haber en la tierra. El que nos da el mejor de los consejos. Encomienda a Jehová tu camino. Y Él hará. El mejor de los tratos, Él primero los pelea por ti y después te da la victoria. Hermanos queridos, el Señor siempre va a tener que tener primer lugar en su vida.
Porque uno de los consejos más grandes que pueden darnos a nosotros es la obediencia a Dios. Vayas al Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 28. Versículo 1 al 3. Deuteronomio 28, versículo 1 al 3, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeren la voz de Jehová. Bendito serás en la ciudad, y bendito tú en el campo. Si oyeres atentamente el consejo de Dios, la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Si la escuchares, si la pusieres por obra, la Biblia me dice que vendrán sobre nosotros muchas bendiciones. Porque primero lo estamos escuchando a Él. No estamos escuchando a nadie más. El primero a quien tenemos que acudir es Él. Y Él va a poner delante nuestro respuesta a través de consejeros de Dios. Hombres sabios, temerosos de Dios. ¿Dónde está el buen consejo? La aplicación a esto, hermano, es que, como dicen los pentecostales, la obediencia es bendición. El que hace caso, recibe. La obediencia es bendición. Cuando los hijos son desobedientes a sus padres, el padre cierra los bolsillos. No van a obtener nada del papá cuando el papá está enojado. Ahora, la diferencia es, si hacemos el agrado de nuestro papá, ¿qué dice la Escritura? Pedirás y recibirás. ¿Lo dice la palabra o no? Yo tengo la palabra, ¿no? Y la palabra me dice que el que pide recibe. Pero no antes de obedecerle al papá. No antes de escuchar el consejo sabio de la palabra. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se lo oirá. Al hijo amado, al hijo obediente, al hijo que se arrepiente en todo momento de no hacer caso a Dios. En eso hay que permanecer en el menú que nos presenta la palabra, que es no movernos antes del buen consejo. Porque hay muchos que hacen las cosas y después piden consejo, cuando ya tienen la escoba. No se mueva mientras Dios no le diga marcha. Espere la respuesta de Dios. No sea impaciente, no se olvide. Escuche la voz de Dios. No partir por ningún motivo en nada que Dios no ponga en su corazón, o que venga alguien y le diga, mira conforme a la palabra, bla, bla, bla. Seguir estando presente ante la presencia de Dios. No olvidarnos que Él es nuestro Padre. Y ser sostenido y guardado continuamente por Él.
No debemos movernos de eso. Él es el que tiene la última palabra. Hay que notar que hay muchas personas que antes estaban en nuestra iglesia. Muchas. Varios que no permanecieron. Se fueron. Dios sabrá. Y compartiendo la misma fe que tenemos nosotros, no supieron mantenerse. Se impacientaron porque se demoraba mucho esto, que por qué no llegan a esto, que yo un mes orando, que un año que estoy orando, y no hacían caso a lo que decía la palabra. Espera en Él, y Él hará. Entonces, ya no estará en medio nuestro. Y tal vez están ejecutando los planes donde Dios nunca les contestó. O les contestó con un no y no quisieron entender. Porque algunos son porfiados. Falta que venga un ángel y le diga, no, Dios dijo que no, quédate ahí. No, no hacen caso. Pero arraigados a la fe del Señor, fracasaron porque su fe era una fe natural. No creyeron lo que decía la palabra del Señor. Así que por lo tanto se apartaron y no supieron permanecer. No supieron esperar. No supieron respetar lo que Dios dice en su palabra. Y por ahí andarán, echándole la culpa a la iglesia, echándole la culpa al pastor. Pero ellos no supieron esperar. Se fueron antes que Dios les ordenara. Aunque en nuestras vidas, estimados hermanos, personas que están en este momento en la plataforma, en las redes sociales escuchando esto, o que lo van a escuchar, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Ninguno de nosotros está exento de eso. Pero a mí de chiquitito en el Evangelio me enseñaron que todas las pruebas son bendiciones disfrazadas. Espera, permanece, no te muevas, enfréntala, pero si estás parado sobre la roca, nada te va a mover. Y pasaba el viento, pasaba la tormenta, y uno seguía en pie, y ¡bum!, venía la bendición. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el principio del consejo, no te muevas, permanece, espera en Él, y Él hará. Siempre estuvo en los corazones de aquellos que tienen éxito. Siempre. Tenemos que permanecer firmes, es el consejo. Con la mirada puesta en el invisible, en el Señor, pero que lo vemos con los ojos de la fe. Y cuando la palabra dice que de las alturas viene nuestra respuesta, debemos creer que hay un ser superior, un ser que es totalmente ajeno a esta realidad, que esta realidad no le afecta. Él no fue creado junto con todo esto. Él hizo todas las cosas. Por lo tanto, todo se le somete a Él. Y cuando los hijos están sometidos a Él, todas las cosas se le sujetan. Lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y lo que el Padre tiene es herencia de los hijos. Y por lo tanto, si los hijos pertenecen a la familia de Dios, todas las bendiciones del Padre son para sus hijos. Nunca logré entender, hasta un par de años atrás, cuando está Jesús con sus discípulos cenando, comiendo, y una mujer sirofenicia le pedía algo para comer. Pero Jesús no lo escuchaba. Y de repente uno de los discípulos le dijo, Señor, ¿por qué no corre a esta mujer que nos tiene hasta aquí? Nos está molestando. Y Jesús la mira y dice, ¿qué quieres, mujer? Tengo hambre, Señor. Y él la queda mirando y dice lo siguiente, porque le dieron las sobras. Y ella dijo, Señor,
de la miga también comen los perrillos. Lleve eso a la práctica. ¿Qué quiso decir? Todo aquel que no era judío, escuche bien, le llamaba perro. Cuando la Biblia dice no le deis lo sagrado a los perros, se está refiriendo a aquellos que escuchaban para después hacerle burla. Ni la perla a los cerdos, porque después ellos se van a volver contra ustedes y le van a despedazar. Entienda esto, los perros, siguen habiendo perros. La Biblia quiere decir ahí en esa corta enseñanza, que los hijos de Dios estaban gozando de las cosas, de la comida, de un bienestar, una tranquilidad. Pero había gente que padecía hambre. Y ahí fue cuando ella dijo, pero Señor, cuando se le dijo, pero es que esto comen los hijos de Dios. De esto comen los hijos de Dios. Y ella dijo, Señor, espérate, los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos de Dios. Estoy parafraseando la frase. ¿Qué quiere decir eso ahora? Que todo lo que Dios ha creado y tiene es para los hijos. Y de lo que los hijos dejan es para los que no son hijos. ¿Está captando la idea? Que todo lo que los hijos de Dios tienen, lo que queda de ellos, son para los que no son hijos. Porque la promesa más grande que puede tener la Escritura, estimados hermanos, es de que ningún hijo de Dios va a necesitar pan, comida, alimento, ni agua para beber. Ningún hijo de Dios. Porque no he visto a hijo de Dios, ni a un hijo mendigar pan. Lo dice la Escritura. Traigámoslo a la actualidad. ¿Qué nos alimenta? Dios. ¿Qué nos provee? Dios. ¿Qué nos da trabajo? Dios. ¿Acaso no alimenta a los pajarillos? ¿Cuánto más a sus hijos? Para ser hijo de Dios es tener las promesas de Dios. Y una de las promesas de Dios es de que estaremos con Él, junto a Él. Le veremos cara a cara. Promesa. Pero aquellos que no le creen, ¿cómo van a estar donde Él está si nunca le creyeron? ¿Cómo van a tener la patudez de llegar allá? Déjame entrar. Hermano, lo van a mandar con un par de personeros donde tiene que estar. Si en vida nunca aceptó, nunca quiso recibir las promesas del Padre, ¿por qué después va a ir a cobrarla? Llevémoslo a la práctica. ¿Por qué Dios necesita que usted y todos los que estamos acá y los que están escuchando vayamos rápidamente en búsqueda de aquellos que tienen la imagen de Dios? Hasta el vagabundo más grande que camina por la calle, el que esté hediondo a pichí, tiene la imagen de Dios. Pero Satanás la tiene deteriorada, se ríe, hasta que Dios viene y lo lava con la sangre de Jesucristo. Y queda limpio, sus ropas son blancas ante la presencia de Dios, porque Dios no quiere que nadie muera. Él no quiere mandar a nadie al infierno. No quiere. Se van solo al infierno. Al recibir un sabio consejo, tenemos que ver quién es el jefe, quién es el que ganó, quién es el que ha triunfado, quién es el que promete y cumple, quién es aquel que nos da sin pedir, quién es aquel que nos ama sin que nosotros lo amáramos a Él. Él nos amó primero. Vino un rescate por nosotros. Y cuando el mejor de los consejos le dijo a alguien a usted, ¿quieres cambiar tu vida? Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo tú. Y a través de tu palabra, toda tu casa.
¿Cómo no aceptar ese consejo? Del que ganó, del que venció, que ni la muerte lo pudo retener. ¿Cómo no creer en eso? Ah, no, es un cuento, un libro viejo. No, este libro no sirve para nada. El otro día escuché a un hermano decir, como están pasando las cosas, como está la inteligencia artificial, como ya se están viendo naves en el cielo, la Biblia está quedando obsoleta. Menos gane misionearlo. Un cristiano hablando así. Que la Biblia está quedando obsoleta, porque ahora se habla de otras cosas, y acá, de ciencia. Y ahí uno de los pastores le dijo, oye, ¿no has leído nunca la Biblia que dice que la ciencia aumentará rápidamente? Y que de los entendidos será el cielo. ¿Por qué? Porque nunca ha recibido un sabio consejo. Todo lo que está aconteciendo, si usted estudia sobre la Biblia, se va a encontrar con eso. Lea los capítulos 1, 2 y 3 de Ezequiel. Léalo. Y ora al Señor para que le dé la respuesta, como a mí me la dio. Así que, hermanos queridos, tenemos que depender de Dios, que es casi el penúltimo de los consejos que nos da la Escritura, porque en Dios tenemos la respuesta, la dependencia. Isaías 43, 19, libro del Antiguo Testamento. Sí. Isaías 43, 19. Dice así. Dios lo dice. 43, 19. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. Y esas cosas nuevas nos movemos para allá y para acá. Me honrarán. Me honrarán. Después los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, río en la sequedad, para que beban mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Tenemos ahí una palabra dicha por el profeta Isaías, ya que en la actualidad estamos dependiendo de Él, porque Él ha traído lo que necesitamos. Él nos da paz, agua, tranquilidad, y hemos sido creados para Él. Para Él hemos sido creados. ¿Quién tiene puesta su confianza en Él? Los hijos de Dios. Porque cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia antes de salir del mundo. Y esa experiencia nos ha llevado a ser una nueva criatura. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Nueva criatura. ¿Qué es usted? Una nueva criatura. ¿Por qué? Porque fue creado de nuevo. Si es que hay que desarrollar, hay que entender, hay que darle gracias al Señor, cómo nos habla en estos días, para que nos sintamos bien, para que conozcamos nuestras responsabilidades y ante quién debemos ser lo mejor. Cuando hemos estado pasando por algo difícil en la vida, siempre
Vamos a tener que poner la vida en Dios. No pongamos la mira en los familiares. No pongamos la mira en los amigos. No pongamos la vida y la mira en personas irredentas, sino que pongamos la mirada en Dios. Él hace todas las cosas nuevas en nuestra vida. Él tiene el poder para hacerlo. No hay nadie más poderoso que Él. Él puede hacer todo de nuevo como nos hizo a nosotros. Nos hizo una nueva criatura. Y todo lo que habíamos hecho antes quedó en el pasado, fue borrado. Él hace todo. Cuando dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial, Él hace cosas nuevas, lo dice la Escritura, lo acabamos de leer. Él es el hacedor de maravillas. Él es el que hace milagros y prodigios. La pregunta es, ¿dependes tú de Dios? ¿Dependes tú de Dios o no? Honra a Dios entonces y agradece todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, porque tú tienes exactamente lo que Dios necesita que tengas. Y el día que necesites algo, Dios lo va a ver si realmente te hace falta y te lo va a dar. Dios no quiere que tú tengas mucho para que te olvides de Él. Y Dios no quiere que tú tengas poco para que reniegues de Él. Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. ¿Me estás entendiendo? Esa frase célebre la dijo Salomón. Salomón, cuando le pide sabiduría para gobernar su reino, y le dice Jehová Dios, que no tan solo le dará eso, sino que muchas cosas más. Y ahí Salomón dice, Señor, lo único que te pido, que no me des mucho para no olvidarme de ti, pero tampoco que me des poco para no renegar de ti. Y hoy día la palabra nos está diciendo a nosotros, nunca nos sintamos insatisfechos, porque cada cosa que vivimos está registrada y controlada. Muchas veces Dios nos hace vivir experiencias que son dolorosas, pero porque hay algo que quiere que conversemos con Él. Y un consejo para todos los que están acá y los que están escuchando. Cuando usted ve a una persona pasar un tremendo problema, una dificultad que usted no se explique por qué ha pasado, por qué pasó eso, si este hombre aquí, este hombre acá, esta familia aquí, esta familia allá, ¿por qué pasó eso? Nunca se meta más allá. Como cristiano, ayúdelo, aconséjelo. Como cristiano, provéale si puede. Pero nunca intervenga en lo que Dios está haciendo con la persona. Porque se puede encontrar usted interfiriendo entre la persona y Dios. ¿Me está escuchando? Es un sabio consejo. ¿Cuántas veces yo me encontré luchando por una persona y estaba haciendo no la voluntad de Dios? Porque Dios tenía a esa persona, como a mí me ha tenido a veces, con un trato. Porque Él quería que yo lo escuchara. Y cuando lo escuché cambió todo. Entonces, cuando usted ve a alguien en peligro, o a alguien, usted vaya con un consejo, le diga, no siga haciendo esto, porque bueno, tú sabes que Dios ve todas las cosas. O en medio de eso hay una persona que realmente está viviendo un problema, que toda la ayuda no alcanza, que no tiene ninguna salida, que se le ve el túnel negro sin salida. Usted ora al Señor y dígale, Señor, perdóname, yo doy un paso al costado, seguiré orando por mi hermano. Pero ten misericordia. Se acabó. Parece duro, ¿no? Pero nunca nos metamos en los caminos del Señor cuando Dios tiene un trato con una persona. Porque nos vamos a encontrar siendo el abogado del diablo. Y Dios no quiere eso. Así que, hermano, honrar al Señor, y con esto termino, honrar al Señor, lo dice Proverbios 3, veamos, volvamos a Proverbios,
seamos obedientes. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: honra, escuchen, honra a Jehová, ¿con qué? ¿Con qué? Honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar al Señor es hacer caso a lo que dice su palabra. Toda la plata y todo el oro es de Dios. Y Él da a quien quiere dar conforme su voluntad. Pero al que más se le da, más se le exige. El que más tiene y empieza a atesorar, y a su alrededor hay necesidades, va a cerrar la mano, porque no está cumpliendo con una orden que Él dio, de dar alimento al hambriento, de cubrir al que está desnudo, visitar al enfermo, ir a las cárceles, que hay ministerios que se desarrollan en eso e invierten mucha plata, pero Dios les provee para eso. Y Dios les provee, claro, que a veces hombres anónimos invierten. Así que, hermanos, tenemos que honrar al Señor con nuestro tiempo, honrar al Señor con nuestro servicio, honrar al Señor con nuestras vidas, honrarlo, darle al Señor con alegría, no con tristeza. Porque cuando usted da con tristeza, dejó de ser bendición y Dios lo ve. Por eso Él dice, da conforme a lo que propuso tu corazón, con alegría y gozo. Porque algunos dicen, tienes que dar hasta que duela. No, le dolió y dejó de ser bendición. Así que, hermanos, dar alegría de lo mucho que Él te ha dado. No es cuestión de que usted dé, es cuestión de que usted está honrando lo que Dios hace en su vida. Recordar, queridos hermanos que están acá y que están lejos, escuchando y viendo esto, que el mejor consejero que tenemos en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, el Maestro. Que además de consejero, es nuestro amigo. ¿Qué amigo más grande, qué más bueno este amigo? Él lo dijo. Llama a los seguidores, a sus discípulos. Le dijo, ustedes son mis amigos. Dejaron de ser siervos. El siervo no escucha lo que dice el amo, pero los hijos sí escuchan lo que dice el rey. Y nos llamó amigos. Pero si hacéis mi voluntad. A Él no le gustan los espías, los chuecos, los infieles. Le gustan los hijos fieles, que permanecen fieles. Nuestro Señor y Padre Celestial es el que nos estaba hablando de principio a fin. Porque todo lo que se ha dicho y se ha hablado ha sido tractado su palabra. Está acá, usted llega a su casa y revise todo lo que se le ha dicho y usted entenderá que la palabra de Dios, el Señor, el Espíritu Santo, son nuestros más grandes consejeros. Primero Él, segundo Él, tercero Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Primero Él, segundo Él, tercero Él. Y así Él estará también enteramente con nosotros, las 24 horas del día. Póngase en pie. Nunca se olvide que el Señor siempre está a su lado. No tiene que ir a buscarlo a ninguna parte, está ahí, está con usted. Y un día una hermana me dijo, entonces, ¿para qué voy a la iglesia o si Dios está conmigo?
Hermana, tú vas a la iglesia, le da gracias a Dios. Tú vas al lugar donde Dios tiene una entrada a la puerta del cielo, y donde vamos a hablar de Él, lo vamos a honrar, vamos a escuchar su palabra. Si Dios está contigo, Dios también te dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la casa que Dios levantó, no con manos, ni es material alguno, somos nosotros. Y nosotros agradecidos, juntamos los de nuestra misma especie, nos reunimos en un lugar, y en ese lugar agradamos a Dios, honramos a Dios, escuchamos palabras, escuchamos consejos, nos damos consejos entre nosotros, nos abrazamos, compartimos el pan y adoramos al Dios que vive. Para eso, los lugares donde Él está es en este templo. Él no está en templo hecho con manos de hombre. Él camina y está con nosotros. Pero estos lugares se han levantado como lugares que en esa época se hicieron tan famosos y empezaron a crecer los cristianos que no podían seguir reuniéndose en sus casas y empezaron a levantar templos. Templos donde se reunían a agradar a Dios. Y Jesucristo iba al templo. ¿Quiénes somos nosotros? Y aquí iba al templo a enseñar palabra, a adorar a Dios y a practicar lo que la ley le ordenaba. Y cuando Dios me dice a mí, no dejes de congregarte, me está dando una orden. No me está diciendo, oye, Juanito, por favor, no seas así, no dejes de ir, anda, porque te necesitamos. No, yo necesito a Dios, no Él a mí. Así que es una enseñanza, hermano. Cuando a usted le pongan una cosa por delante que está primero que Dios, rechácelo. Rechácelo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tus consejos, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú visites cada hogar, cada persona que ha escuchado o que va a escuchar este mensaje. Señor, que un corazón de discípulo reciba lo que tú nos enseñas. En cualquier lugar, Señor, en los hogares, en casas, de camino, Señor, norte o sur, este o oeste, tu palabra vuelva conforme a lo que tú la has mandado a hacer. Y a los que estamos acá, Señor, te damos gracias por este privilegio de tener un lugar donde reunirnos, de poder expresar nuestra gratitud a través de cánticos, a través de oraciones, de poder expresarte, Señor, que creemos en ti, que esperamos en ti y confiamos en ti. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, incluso contra nuestra vida, Señor, que es tan porfiada. Tú quieres cambiarla de tal manera que seamos personas de bien. Te bendecimos esta comuna, a las personas que están con inquietudes de conocerte, a los vecinos y principalmente orando por las autoridades, Señor, que nos dirigen. Muchas gracias, te damos por todo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Sí.